Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les quiero mostrar cómo hacer un mueble pequeño para cocina. Tengo estas maderas de Palex que me gustó la veta que tiene, le falta lijar. Y lo vamos a hacer de una forma muy fácil de hacer, cosa que ustedes lo puedan replicar en sus casas. Así que no te pierdas este video. Bueno, acá ya tengo las maderas lijadas. No le mostré el proceso de lijado porque, bueno, básicamente es lijable. Lo que yo siempre tengo la costumbre es deslijar en una zona donde no me haga tanta mugre acá adentro del taller. Así que lo lijo en el patio de mi casa, en un lugar abierto donde no hay problema de lijar. Entonces, esto es así. Yo ya me hice un croquis más o menos de cómo va a ir, que esto siempre es importante. Como este mueble va a ser un mueble, no va a ser un mueble estándar donde uno le puede poner diferentes cosas, sino que va a ser un mueble específico para determinada cantidad de frascos de estos o de estos. Por eso yo me hice ese croquis. Entonces, ¿cómo hacemos el croquis? Fácil. Tomamos la madera, este vendría a ser el piso. Tomamos esta otra, ponemos el frasco. Y ahí ya tenemos la altura definida. Yo le damos 1 centímetro más por las dudas. Y con eso ya tendríamos la altura de uno de los niveles. Lo mismo pasaría si fuera para lo largo. Para lo largo hacemos lo mismo. Ustedes se van a dar cuenta de esto. Si el mueble mide esto, nosotros cortamos acá y es donde van a ir las uniones. Es bien sencillo. Quería mencionarles estos detalles para que no quede para que no tengan ninguna duda, y si tienen alguna duda me dejan un comentario y yo les respondo. Bueno, yo más o menos lo presenté para corregir cualquier error que pudiera tener. Y bueno, como la madera va a ir atornillada de este lado, yo tengo que sacar la medida exacta que va desde acá hasta acá. Que si miramos el croquis y le sumamos los espesores, me va a dar unos 64 centímetros, 65. Para la parte de arriba y la parte de abajo le voy a cortar dos maderas de 50 centímetros. Entonces lo primero que voy a hacer es rectificar esta parte de acá. Siempre usando los elementos de seguridad. Este orificio va a quedar oculto, así que no va a ser problema de que quede ahí. En lo posible siempre hay que tratar de evitarlo. Bueno, como le voy a poner estas divisiones que van acá, ¿qué sucede? Atornillarlo de este lado es bien sencillo. Lo que no tengo lugar es para atornillarlo en esta madera del medio. Entonces lo que voy a hacer es primero unir todas las maderas que van a esta madera y después sí, las voy a unir en los laterales. Bueno, ahora ya que lo tenemos más o menos presentado, vamos a sacar estas maderas que no vamos a usar. Las vamos a poner en otro lado. Tenemos techo, piso y laterales, que los vamos a acomodar en otro lado. También lo que podemos hacer es enumerarlo. Yo en este caso no lo voy a hacer.
Bueno, y como ven, esto ya está más fácil de armar, principalmente en esta zona de acá, que era donde no llego con el taladro. Y me estoy ayudando de estas prensas esquineras. Así que ahora voy a armar todo el cuadrado y voy a instalar la parte del medio. Bueno, y esto ahora ya es otra cosa, queda impecable. Quedó justito. Ahora es mucho más fácil atornillarlo de estos lados. Muchas gracias a todos los que se han venido suscribiendo al canal, a esta propuesta que intentamos hacer cosas con madera. Así que si te gusta hacer cosas con madera, suscríbete al canal, que cada tanto estoy subiendo algún contenido. Y si te parece que le puede servir a algún amigo tuyo, a algún familiar, también podés compartirle este video. Bueno, y ahí ya lo tenemos armado. Vieron que es muy sencillo. Y ahora lo voy a lijar y voy a utilizar dos métodos. Primero, lija gruesa con taquito y ¡opa! Y lija fina 120 con la roto orbital. En algunas partes hay que hacer hay que lijarlo enérgicamente porque bueno, es madera de palet y ya tiene su maltrato. Pero a mí me gusta dejarlo lo mejor posible, así que lo lijo bastante. Por cierto, me olvidaba de ponerle la trasera. Tengo este pedazo de MDF que, bueno, ya tiene un uso, pero lo voy a clavar en los lugares donde no están los clavos puestos o se puede poner tornillos también. Así que le voy a colocar la trasera y ya lo vamos a barnizar. Bueno, esto ya quedó funcional, ya se puede usar. Ahora van a ver la terminación que le doy. Pero en el próximo video lo que voy a hacer va a ser de unas puertas que me parece que va a quedar muy bien.
Así que nos vemos. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias.